Bienvenida, bienvenido, ¿cómo le va? Cerrando la semana con todo, suponemos, así que gracias por estar acompañándonos una vez más en Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo quiero agradecerle como siempre el favor de su compañía y vamos a comenzar con la emisión del día de hoy. En nuestro mundo hoy le contamos sobre Argentina, una marcha en rechazo a la reforma laboral. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo Cuba, en medio del bloqueo económico y comercial, avanza en su nueva estructura cambiaria para dinamizar la economía. En nuestro recorrido digital le contamos sobre el presidente Vladimir Putin. El crecimiento de la economía rusa en 3 años fue del 9,7%, mucho más alto que en Europa. De esto y más hablaremos el día de hoy. Momento de iniciar con el detalle de la información. La población argentina marchó en rechazo a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, convocada por la Confederación General del Trabajo y otras centrales sindicales. Abordaron diversas localidades de la capital, teniendo como punto de llegada la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. La marcha se realizó mientras que la propuesta de Milei, que plantea modificaciones al régimen actual de indemnizaciones, horario de la jornada laboral y vacaciones, se discutía en el Senado. Los gremios sindicales y manifestantes destacaron que esta reforma es regresiva, planteándose exclusivamente para quitarles derecho a los trabajadores. La senadora Patricia Bullrich, presidenta de la comisión que analiza la reforma, anunció la suspensión del debate hasta febrero. En este contexto, la CGT confirmó que, de no cumplirse sus exigencias, entrarían en un paro nacional para hacerle presión al gobierno y se cambie esa reforma considerada por los gremios sindicales como totalitaria y dañina para la fuerza laboral argentina. Hoy más que nunca iniciamos este plan de lucha. Estoy convencido que si no nos escucha, vamos a terminar en un paro nacional. Por eso, compañeros, a no bajar los brazos, a pelear, a luchar a lo largo y lo ancho del país. A otros temas. En Jamaica, las pérdidas económicas que dejó el huracán Melissa alcanzan una cuarta parte del Producto Interno Bruto de esa nación. Así lo dio a conocer el coordinador residente de la ONU. Vamos a escuchar. Desde que el huracán Melissa tocó tierra y salió de Jamaica, dejando tras de sí un rastro de destrucción sin precedentes en la historia reciente del país. Las estimaciones actuales sitúan los daños y pérdidas totales entre 8 y 15 mil millones de dólares, lo que equivale a casi una cuarta parte del Producto Interior Bruto de Jamaica. Esta magnitud de destrucción no solo ha sido sin precedentes, sino que realmente ha revertido los avances de desarrollo arduamente logrados en un país que estaba firmemente en una trayectoria social y económica positiva. El turismo y la agricultura, ambos pilares de la economía y las principales fuentes de empleo de Jamaica, fueron de los sectores más afectados, especialmente en las parroquias del oeste y suroeste, y los daños a las instalaciones turísticas y a la producción agrícola en estas zonas han puesto en riesgo miles de empleos e ingresos familiares, agravando las presiones sobre las comunidades vulnerables. El huracán Melissa ha demostrado una vez más cómo los tópicos relacionados con el clima pueden borrar años de progreso en desarrollo en cuestión de horas. Y a medida que avance la recuperación, las Naciones Unidas seguirán abogando por una mayor resiliencia, un mejor acceso a financiación adecuada y soluciones de recuperación que no dejen a nadie atrás. Le platico ahora que el gobierno australiano se encuentra en una crisis de jóvenes sin hogar que afecta el futuro precisamente de la juventud australiana. Vamos a ver detalles. Según la información del informe realizado por la Oficina Australiana de Estadísticas, en el país más de 122,000 personas experimentan la falta de vivienda en cualquier noche del año, una problemática que se ha presentado recientemente al alza. Tengo 14 años sin hogar, en una vivienda de emergencia. Pensé, esta va a ser mi vida ahora. Entre 2023 y 2024, el Instituto Australiano de Salud y Bienestar Social recibió 38,600 personas de entre 16 y 24 años que buscaron ayuda únicamente en los servicios para personas sin hogar. Asimismo, las autoridades australianas registraron en el mismo periodo a 77,000 niños en toda Australia que buscaron apoyos de los servicios para personas sin casa.
Esta crisis de personas sin viviendas también ha afectado a las personas adultas y estudios recientes determinaron que no solo están compuestas por inmigrantes, sino también por australianos que debido a los altos costos de vivienda se ven imposibilitados de adquirir o alquilar una casa o apartamento para vivir, siendo este último el contexto más visto por los refugiados que acogen a sus connacionales afectados. De hecho, tenemos personas aquí con nosotros, cuyos papás tienen trabajo formal. Ese es el tipo de personas que ahora se están quedando sin hogar o en una situación de inestabilidad habitacional, donde ven un panorama en donde no pueden pagar el alquiler de la siguiente semana o el siguiente mes. Para octubre de 2025, el Instituto Australiano de Salud y Bienestar destacó que este segmento de la población estaba más propensa a morir a temprana edad, señalando que la esperanza de vida de estos individuos rondaba entre los 35 y 54 años de edad, contrastando con la calculada por la Oficina de Estadísticas de Australia, que estima que la edad media de muerte es de 82 años. Los expertos afirmaron que este aumento de personas sin techo ha sido impulsado por la fragmentación entre los sistemas de salud, servicios sociales y vivienda, que dificulta la intervención temprana, notándose la incapacidad de los sistemas urbanos para responder a quienes quedan fuera del circuito laboral y residencial. Actualmente el gobierno ha planteado soluciones que no se han materializado, no han mejorado la situación de los más desfavorecidos, estimándose que las cifras de personas sin hogar aumenten el próximo año de no abordarse correctamente esta problemática. Vamos ahora a Sudáfrica, ya que el alojamiento turístico de ese país aumentó en 2025. La nación africana vivió durante este año un aumento considerable de visitantes extranjeros y, con ello, mayores ganancias en la industria turística sudafricana. Entre enero y septiembre de 2025, este país recibió 7.634.000 turistas internacionales y más de 1.108.000. O mejor dicho, esta cifra representa 1.108.000 más que los registrados en 2024 en el mismo periodo. Asimismo, las autoridades resaltaron que en septiembre de 2025 el país recibió 846.300 turistas, un 26,9% más que en septiembre de 2024. Un aumento que siguió para octubre del mismo año, mes donde se registró un alza del 12,8% en ingresos. Statistics South Africa informó que en octubre se presentó un incremento del 15,2% interanual en los ingresos por alojamiento. Asimismo, los hoteles crecieron un 15,3%, mientras que los catalogados por el ente como otros alojamientos aumentaron un 17,2%. Este éxito ha sido posible por la labor del gobierno sudafricano y del sector privado dentro del plan de crecimiento turístico que ha convertido al país africano en un destino turístico cada vez más atractivo y confiable para las personas extranjeras. Llegamos al momento de hacer una primera pausa, pero por favor no se vaya. Al regreso en nuestro espacio de análisis hablaremos de Cuba, que avanza en su nueva estructura cambiaria. Le cuento de qué se trata cuando regresemos. Imágenes de Cuba, país que arrancó un nuevo mecanismo para la gestión, el control y la asignación de divisas con el objetivo de incrementar los ingresos en moneda extranjera y también lograr un uso más eficiente de los mismos. Los detalles en el siguiente material. En Cuba, entró en vigor la nueva estructura cambiaria, dividida en 3 segmentos diferenciados para dinamizar la economía de la isla.
Según lo expuesto por la presidenta del Banco Central, Juana Liliana Delgado, la medida respondió a la existencia de múltiples tipos de cambio, una condición que provocaba desequilibrios, incentivaba la actividad informal y complicaba el seguimiento bancario y fiscal de las transacciones económicas. El Banco Central de Cuba ha trabajado en la creación de condiciones para iniciar transformaciones en el mercado cambiario de divisas bajo principios de gradualidad y temporalidad. En la economía cubana coexisten actualmente distintas tasas de cambio de las divisas, lo que genera distorsiones, incentiva la informalidad y dificulta la trazabilidad bancaria y fiscal de los hechos económicos. Esta transformación cambiaria busca recuperar la convertibilidad del peso cubano, fortalecer la institucionalidad monetaria y avanzar de manera ordenada hacia la convergencia cambiaria y monetaria. Al mismo tiempo, los responsables de la política monetaria explicaron que la implementación escalonada de esta primera etapa buscaba evitar una convergencia súbita del tipo de cambio, ya que una medida de esa magnitud podría provocar una depreciación significativa de la moneda, un repunte inflacionario y una mayor pérdida de capacidad de compra frente a las divisas. Hay que destacar que el objetivo principal del nuevo sistema de gestión, control y asignación de divisas es estimular la entrada de divisas al país, lo que constituirá fuente para sus operaciones y reducirá las presiones e irregularidades del mercado informal. Revisemos ahora aspectos de la implementación de las medidas que garantizan la transformación del mercado cambiario de divisas. Esta propuesta tiene como fin incentivar la entrada de divisas al mercado cambiario, lo que constituirá una fuente para sus operaciones y reducirá las presiones e irregularidades del mercado informal. Los dos primeros segmentos del mercado se sostendrán de manera tal que no se produzcan devaluaciones bruscas de las tasas de cambio y, por tanto, del valor de la moneda nacional. La medida se añade el segmento, 3, con una tasa de cambio flotante que será publicada diariamente por el Banco Central de Cuba. En este segmento, basado en una tasa flotante diaria, se facilitará que exportadores y otros ofertantes de divisas vendan a un precio competitivo determinado por la oferta y la demanda. Además, se garantizará la operatividad de las cuentas bancarias de las formas de gestión no estatales, lo que les permitirá ejecutar transacciones en divisas tanto internas como en operaciones de comercio exterior. Y autoridades cubanas han reiterado que la reciente apertura para realizar transacciones en divisas dentro del país tiene un carácter temporal y responde a la necesidad de dinamizar la economía sin renunciar al objetivo estratégico de fortalecer el papel del peso cubano. El mecanismo estimula los ingresos por exportación, fomenta la sustitución de importaciones, además de generar mecanismos para el acceso legal a la divisa. De igual forma, estimula actividades como el comercio electrónico en el exterior. Destacamos que esta nueva política monetaria refuerza el papel rector del Estado en la gestión de recursos estratégicos, a fin de asegurar que la entrada de divisas contribuya de manera efectiva a la recuperación productiva y al equilibrio macroeconómico del país en medio del bloqueo hegemónico por parte de Estados Unidos. Hacemos una segunda pausa en esta emisión. A la vuelta, el presidente Vladimir Putin de Rusia afirma que el crecimiento de la economía de su país en 3 años fue del 9,7%, mucho más alto que en Europa. Volvemos con detalles. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital. Lo hacemos con Actualidad RT, que titula lo siguiente: Putin. El crecimiento de la economía rusa en 3 años fue del 9,7%, mucho más alto que en Europa. De acuerdo con esta nota, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este viernes durante su tradicional rueda de prensa sobre los resultados del año
que la deuda pública rusa sigue estando entre las más bajas de las economías desarrolladas, con un nivel de entre el 7,7 y el 17,7%, y durante los próximos 3 años no debería subir más del 20%. El mandatario destacó que en 3 años el crecimiento de la economía del país ha sido del 9,7%, mucho más alto que en Europa, dijo. Además indicó que en general se está logrando resolver el problema de la inflación en Rusia, que al final del año será de 5,7 o 5,8%. Putin aprovechó también para rendir homenaje a los empleados del país que han hecho, dijo, un gran trabajo. Avanzamos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña: Japón registra el tipo de interés más alto en 3 décadas. De acuerdo con esta información, es un aumento de 25 puntos básicos. El Banco de Japón elevó la tasa de interés a alrededor del 0,75%, su mayor nivel desde hace 3 décadas. La directiva del Banco de Japón decidió por unanimidad este giro en la política monetaria tras años de tipos ultrabajos y en busca de contener presiones inflacionarias y estabilizar la economía. De acuerdo con la entidad financiera, sus expertos esperan que los tipos de interés reales se mantengan significativamente negativos y que las condiciones financieras acomoditicias sigan impulsando con firmeza la actividad económica. A continuación revisamos el portal TV Bricks, que nos informa que la industria de la inteligencia artificial de China superará los 170.000 millones de dólares en 2025 gracias al rápido crecimiento impulsado por la tecnología y las políticas públicas. El medio destacó que entre enero y octubre de 2025 las ventas en línea de dispositivos inteligentes con IA, desde relojes inteligentes hasta equipos sensoriales avanzados, aumentaron en más de 23%, creciendo e impactando también en la cotidianidad de la población. Asimismo, la Academia China de Estudios de Ciberespacio afirmó que China posee actualmente alrededor del 60% de las patentes mundiales de IA. A su vez, desde el 2024 ha aumentado en el país el desarrollo nacional de chips de IA. El país asiático estimó que para el año 2030 la economía inteligente sea un motor fundamental del crecimiento económico de alta calidad que mejore significativamente la productividad y la competitividad de China. Y finalizamos nuestro recorrido digital con el portal español Europa Press, que indicó que España recibió 104 millones de pasajeros internacionales hasta noviembre, y eso representa un aumento del 5,8% respecto a 2024. La agencia de gobierno Tour España destacó que los pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales superaron en noviembre los 7,3 millones, un 7,9% más que en el mismo mes de hace un año, destacándose nacionalidades de Irlanda, Polonia, Suiza e Italia, superiores al 10% del total registrado. A su vez, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, China, Corea del Sur, Japón, México, Brasil y Argentina también registraron un aumento considerable en el 2025. El ente destacó que las 6 principales comunidades autónomas de destino acapararon el 97,5% del total de llegadas, y todas registraron aumentos en noviembre de 2025. Y en referencia a los aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró más de 2 millones de llegadas, junto con el de Barcelona con 1,5 millones de pasajeros internacionales y el de Málaga con 671.934 llegadas. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó uno de $56.40. Esto representa un incremento de 46 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $60.06, una subida de 38 centavos de dólar. Finalmente vamos a revisar cómo se encuentra el crudo promediado por la PEP. Este quedó en $59.56, un ligero ascenso de 2 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por habernos acompañado hoy y a lo largo de la semana. Recuerde que en telesurtv.net está más información a su disposición y que puede encontrar además más detalles y estar en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de X,
@TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Muchas gracias como siempre por su compañía.